¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la Carta Robada, hoy que es 2 de mayo, fíjese usted, pero vamos a hablar del 1 de mayo, aunque ya sea extemporáneo, como dicen, con 24 horas después, porque mire, es importante que sepamos que aunque hubo un desfile obrero en algunas partes del país, también en la Ciudad de México, aunque se malogró por la lluvia y el granizo más bien, que estuvo bastante duro, de todas formas hay que saber que la clase obrera, los trabajadores pues en general están en un proceso de extinción, al menos lo que hemos considerado trabajadores durante el último siglo, que es aquella persona que tiene una relación contractual con una empresa, que trabaja para ellas, que recibe un salario, digamos, decente y además una serie de prestaciones indispensables como para que esa persona pueda no solo sobrevivir, sino también desarrollarse, estar con su familia o desarrollar una familia, construir una familia. Si eso ya no existe, si ya no existe de acuerdo a las reformas laborales actuales, quiere decir que ya esos, pues al menos trabajadores no son. Pudiéramos preguntarnos qué son, pudieran ser peones, ¿verdad? Se asemejan mucho a los peones del siglo XIX, que trabajaban así también, sin contratos, sin prestaciones, sin ningún tipo de derecho laboral, y pues con bajos salarios, además de castigos, que eran castigados. Eso es lo único que hace falta ahorita para que el trabajador ya pueda ser descrito como un peón del siglo XXI, ¿verdad? Un peón al estilo del siglo XIX, pero en el siglo XXI. Y claro, le van a argumentar a usted que pues son las condiciones de la globalización, son las tendencias, es que si no bajamos la mano de obra no va a venir la inversión, nos vamos a volver poco competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Que pues son argumentos propios ya del hundimiento, ¿verdad? Cuando ya uno se va hundiendo, cuando la economía se hunde, pues la gente tiende a decir que hay que bajar los costos para poder vender, que hay que bajar los precios, que los trabajadores deben trabajar por menos para que se puedan sostener en el puesto de trabajo, en fin, pero es una dinámica que se resolvería si la economía vuelve a crecer, si se aumenta la generación de riqueza, ¿verdad? Pues también podrían volver los buenos salarios, las buenas prestaciones, la estabilidad laboral que en este momento están desapareciendo. Así que le vamos a hablar de todo esto con motivo del 1 de mayo que ya pasó, y lo vamos a hacer después de este corte. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo, y diariamente te estarán llegando las actualizaciones más relevantes de las noticias. Por supuesto, elregio.com te mantiene muy bien informado.
Y bueno, le decíamos que íbamos a consagrar este capítulo de la carta robada precisamente a lo que se celebró el día de ayer, que es lo del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores o el Día del Trabajo, y lo vamos a celebrar, vamos a, hablar aquí del asunto, vamos a retomar este tema, como dicen los periodistas, porque pues precisamente estamos ya en una circunstancia en donde ya propiamente los trabajadores han dejado de existir o quedan solamente algunos sectores que todavía se les puede considerar trabajadores en este país, especialmente los que tienen que ver con la industria estatal, ¿verdad? En el caso del petróleo o también los del Seguro Social, algunas secretarías, los gobiernos estatales, etcétera, pero ya el sector privado propiamente dicho y algunos ya sectores de los propios gobiernos estatales, municipales y hasta el federal, pues ya no están estableciendo una relación que pudiéramos llamar de trabajador a patrón, ¿verdad? O a empleador, sino que están estableciendo una relación que se asemeja más bien al peonaje del siglo XIX, ¿verdad? De donde escapamos con la Revolución Mexicana, el peonaje del siglo XIX. Mire, sin embargo, pues estuvo muy concurrido. Aquí está la escena donde se ve que la lluvia pues hizo correr a la gente allá en el Zócalo, en la Ciudad de México, y aquí pues también hubo movimiento, pero ya no es como antes, ¿verdad? Mire cómo van ahí. Estuvo concurrido antes de eso, aquí en la imagen 2 usted lo puede ver. En la imagen 2 se ve un grupo no solo amplio, sino que también diverso, porque ahí hay gente de hasta las universidades. Usted lo puede ver en imagen número 2 y ahí está pues el tipo de concurrencia, se veía que tenían ganas de manifestarse. Mire, en la mayor parte del país las manifestaciones fueron en contra de la reforma laboral. La mayor parte de la gente traía pancartas, aquí en Coahuila y en otras partes, en contra de la reforma laboral, ¿verdad? Porque pues ya los trabajadores ya saben lo que significa. Aquí está en la imagen número 3, otra escena de este desfile. Esto es el Zócalo antes de la lluvia, cuando estaba empezando a concentrarse, ¿verdad? Eran sindicatos oficiales, obviamente, pero de repente apareció una manta ahí criticando alguna de las reformas estructurales, incluso hasta la energética. Pero mire, este panorama no es el mismo que se tenía cuando los gobiernos de la Revolución Mexicana. Aquí en la imagen 4 le tenemos el caso de Miguel de la Madrid, el presidente de aquel tiempo, que incluso marchaban ellos en unas cuadras, ¿verdad? Pero lo hacían, era la marcha de los trabajadores, el desfile el 1 de mayo, y ahí iba el presidente, y luego subía allá al balcón del Palacio Nacional, pues a saludar, toda esa parafernalia que existía, pero al menos se identificaban como gobiernos de la Revolución Mexicana, cosa que pues ya pues no existe, ya no hay Revolución Mexicana, porque todo el articulado que existía en la Constitución pues fue modificado. Uno de ellos obviamente es el 123, es el que nos referimos nosotros, aquí en la imagen número 5, el artículo 123, pues es el que tiene, ¿verdad? Esta es una marcha con José López Portillo, fíjese usted, como presidente. Ese fue el último presidente de la Revolución Mexicana, el último presidente, así se autoproclamó, ¿verdad? Al terminar su mandato dijo, pues yo fui el último, ya Miguel de la Madrid ya no es de esa corriente. Sin embargo, como le mostramos en la anterior, Miguel de la Madrid todavía marchaba, ¿verdad? Marchaba el 1 de mayo y estaba allá en el palacio, en el balcón, contemplando, saludando y toda la cosa, y luego pues, venían las mantas esas, gracias señor presidente, lo que usted diga señor presidente, porque así era la cosa antes, ¿verdad? El poder presidencial era total. Entonces aquí en la imagen 5 tenemos el artículo pues que fue modificado, el artículo 123, que es uno de los principales componentes de la Constitución de 1917, que era a su vez una reforma a la de 1857, y plasma estos derechos laborales. Fíjese usted que bueno, pues en realidad eran un esfuerzo por sacar
a los trabajadores de México del estatus del peonaje, que es el que había dominado desde la colonia española y en el periodo del Porfiriato, que estábamos bajo el dominio del colonialismo inglés. Entonces, en ese ambiente colonial de saqueo permanente de la economía es donde los trabajadores pues no podían tener derechos, así que la Revolución Mexicana establece esos derechos y trata de levantar el nivel de vida del trabajador, pues garantizándole un buen sueldo, 8 horas de jornada de trabajo, sus vacaciones, el día de descanso, día y medio de descanso. Todavía en los tiempos de Echeverría y López Portillo se estaba peleando por la semana de 40 horas, fíjese usted, para que la gente trabajara nada más de lunes a viernes, es lo que querían, y ahora imagínese usted cómo van a darle a usted, no le dan ni las 2 horas de descanso, ¿verdad? Digo, aparte de que se tiene que ir a dormir, así que no le dan ni media hora de descanso, y bueno, pues eso se revirtió, por eso le decimos, es un proceso hacia atrás, no es modernización. El hecho de ganar menos, no tener prestaciones, no tener contrato, no tener seguro social, no nos hace modernos, nos hace peones del pasado, ¿verdad?, en el siglo XIX. Vamos a platicarle más de eso después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que lo que ayer se celebró, que es el Día del Trabajo, es algo que pues tenemos que revisar porque ya propiamente los trabajadores como tales, es decir, la relación contractual entre una persona y una empresa en donde hay un cierto acuerdo, una estabilidad, hay una serie de prestaciones que se respetan, el trabajador pues también tiene que chambear, esa relación contractual pues ya va a dejar de existir, ya ahora el trabajo va a ser temporal, los acuerdos van a ser casi verbales y pues las prestaciones tienden a desaparecer. O sea que el artículo 123, que es este que le mostramos hace un momento, que es el que le daba cuerpo a las relaciones laborales en este país, bueno, pues fue creado precisamente por el constituyente de Querétaro, que tenemos aquí en la imagen número 6, en aquella ocasión, cuando se elaboró, digamos, una reforma a la Constitución de 1857, el propósito explícito, ¿verdad?, era precisamente levantar el nivel de vida de los trabajadores, aboliendo las relaciones que existían, que eran relaciones del coloniaje español y de el coloniaje pues vestido de porfirismo, ¿verdad? Porque el porfirismo era un régimen colonial dominado por Inglaterra principalmente y por los intereses de la ciudad de Nueva York. Así que ahí se dijo, si el trabajador trabaja 12 horas al día, vamos a reducir el horario a 8 para que tenga descanso, para que esté con su familia. Si el trabajador trabaja más, una hora extra o 2, entonces se le tiene que pagar, además, y bien remunerada. El trabajador tiene que descansar, de preferencia sábado en la tarde y domingo, o cuando menos todo el domingo. El trabajador tiene derecho a irse a la huelga en caso de que pues no haya suficiente o que no encuentre suficientemente justo lo que se le paga. Se puede ir además a la huelga colectivamente, todo un sindicato o todo un grupo de trabajadores, ¿verdad? Y de recibir el apoyo y la solidaridad de otros grupos de trabajadores o de otros sindicatos. Tiene derecho a la pensión, tiene derecho a los servicios médicos, tiene derecho a vacaciones, además, ¿verdad? Desde una semana hasta 15 días o más durante el año, y bueno, pues el aguinaldo famoso, todo eso se fue desarrollando bajo el espíritu de la Constitución de 1917 y no tenía ninguna intención socialista ni nada por el estilo como piensan algunos de los ideólogos de la izquierda. Simple y sencillamente quería establecer una forma no colonial, ¿verdad?, no basada en la mano de obra barata, una economía que tendiera a la industrialización, al crecimiento económico. Así que Carranza, que tenemos aquí en la imagen número 7, que yo cada vez que más lo conozco me doy cuenta de que era una personalidad pues muy, ¿cómo le diré?, muy universal, ¿verdad? Acabo de leer lo que habla del crédito, cómo generaron crédito, cómo crearon la banca, cómo crearon el Banco Nacional emisor. Bueno, pero también en la cuestión laboral entendía que había que hacer reformas. Todo el espíritu era revertir el colonialismo en nuestro país. Éramos una economía estrictamente exportadora de materias primas, que no recibía nada a cambio de esas materias primas, que no cobraba impuesto por esa extracción de materias primas y que ofrecía una mano de obra barata, el peonaje, para poder exportar esas materias primas. Aquí en la imagen 8 tenemos una plantación norteamericana, se la voy a poner, esas son las plantaciones, usted sabe, de estados como las Carolinas, Alabama, Mississippi, etcétera, acá en el sur de los Estados Unidos, Luisiana, por supuesto, que eran así medio, ¿cómo le diré?, tropicales, y fue el modo de producción antes de la revolución industrial en los Estados Unidos y luego durante la revolución industrial de los Estados Unidos, porque se mantuvo el sur. Bueno, pues ese modelo es el que se vino a implementar acá en nuestro país, ¿verdad? Miren las formas de trabajo en las plantaciones, aquí tenemos en la imagen número 9, estamos hablando siempre del colonialismo del siglo XIX, cómo era el trabajo en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, bueno, también más allá del sur, ¿verdad?, también en Virginia, por supuesto, y en otras partes
no propiamente del sur, pero se estilaba este tipo de trabajo. El esclavo pues era la mano de obra ínfimamente barata porque no recibía ningún salario, trabajaba para un patrón solo por la comida, y ese era el esclavismo. Además no se podía ir, no podía renunciar, estaba sometido, pero el punto era la baratez de la mano de obra que defendían los ideólogos liberales de aquel tiempo. Aquí está la imagen número 10, miren las condiciones de vida de los esclavos pues en las plantaciones sureñas norteamericanas, todos en un galerón enorme después del trabajo. Ahí les daban al menos la tarde para descansar, ¿verdad? Cosa que no veíamos acá en México cuando esas plantaciones se vienen acá a nuestro país o se traslada el modelo, ¿verdad? Aquí tenemos a Adam Smith, este hombre que postulaba pues toda la ideología que le llaman liberal, lo tenemos en la imagen 11, pero en realidad es colonialismo, porque mire, en ese libro de la riqueza de las naciones, usted le da una checadilla, ahí le dice claramente a los Estados Unidos que se deben de quedar como exportadores de materias primas, que su riqueza es todo lo que tienen abundante, que deben usarlo y que deben permitir que el régimen de la esclavitud permanezca, porque es la forma en que ellos pueden producir para exportar hasta el otro lado del océano, ¿verdad? Por barco, muchas cosas, el algodón, otras, también el azúcar, en fin, para que llegue a Europa, países que ya están industrializados, dice, y ustedes obtengan a cambio de esas materias primas los bienes ya industrializados y no tengan que industrializarse ustedes, no es necesario, ustedes aprovechen lo que tienen, que es su mano de obra abundante, ¿verdad? Sus litorales, sus montes, sus minas, su esto, su lo otro, y nosotros nos encargamos de la producción industrial. Esa era la tesis. En ese sentido, pues está bien que sea liberalismo porque lo imponía a través del libre comercio, pero el libre comercio es un truco en realidad para mantener una sujeción colonial de cualquier nación, y eso es Adam Smith. Y Londres, pues aquí tenemos la imagen número 12, Londres era el centro comercial, financiero del siglo XIX y también del XVIII, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, pues de ahí salió Adam Smith con estas ideas de que todas las que están lejos, que no tienen industria, quédense sin industria, nosotros estamos industrializados ya, ¿para qué se molestan, verdad? Manténganse así, pero eso sí, avienten los productos, o sea, sus materias primas baratonas, ¿cómo? Pues usen mano de obra barata, ¿verdad? No se les ocurra darle derechos a esa gente, de preferencia que sean esclavos, ¿verdad? Y así ustedes serán más competitivos. Así que esa era la visión. Y dentro de Inglaterra, aquí en la imagen número 13, tenemos la situación de los trabajadores en Inglaterra, pues era por el estilo, no más que un poco más elevado el nivel de vida, pero igualmente trabajaban hasta los niños, las jornadas eran de 10, 12 horas, no había vacaciones, no había esto, no había prestaciones, mucho menos derecho a huelga, en fin, ¿verdad? Y ese es el esquema. ¿Por qué? Porque, pues a su vez, ¿verdad? Lo que ellos iban a producir ahí, que los ingleses se iban a llevar al mundo entero o regresar hacia los Estados Unidos, pues también tenían que producirse baratos acá en Londres, ¿verdad? O en Inglaterra en general, en Liverpool, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevarlos más o menos baratos al otro lado del mundo donde se iban a vender y donde no había industria para producirlos, ¿verdad? Ese era el truco. Entonces saqueaban a los trabajadores de las materias primas en Estados Unidos, en América, y al mismo tiempo a sus trabajadores allá en Londres, y todo para este intercambio global, cosmopolita, ¿verdad? Que criticaron muchos, algunos. Y mire, entonces aquí lo que importa resaltar es que Kenneth Turner, este gran, ¿cómo le diré?, reportero de la Revolución Mexicana, que hizo este libro que tenemos aquí en la imagen número 14, a lo mejor usted ya lo leyó, y si lo leyó, usted estará de acuerdo conmigo en que Turner, que lo hizo en 1919, este libro, él dice, lo que pasa es muy simple, el porfiriato es la implementación o la implantación del sistema de las haciendas sureñas norteamericanas en México, punto. Eso es el porfiriato, ¿verdad? Se contrató gente,
se vino gente de Estados Unidos o entró en sociedad con gente acá en México para hacer el mismo modelo de extrema esclavitud. Solo que Turner dice que en nuestro país la cosa fue mucho más brutal, porque dice que el negro esclavo norteamericano tenía al menos, por ejemplo, el descanso en la tarde, ¿verdad? Nada más caía el sol y él podía descansar y se levantaba a jalar hasta el otro día cuando amanecía, podía cantar, podía celebrar, y ahí vienen los espirituales negros, esta es música muy impactante, ¿verdad?, que cantaban los negros para aliviar el dolor, la desesperanza, siempre cantaban a Dios y cifraban una esperanza, pues, de que alguna vez habría mejoría para ellos, para sus hijos, y cantaban y desarrollaron la polifonía fuertemente allá en los Estados Unidos. Entonces, eso nos trajeron para acá, pero mire qué diferencia, o sea, cómo era mucho peor el peonaje en México. Aquí tenemos en la imagen 15 esta foto que también sacó Turner. Mire, este es el lugar donde hacinaban a los peones en Yucatán, en las haciendas, bueno, en Hidalgo y en algunas otras partes del país, durmiendo solo en un petate, se envolvían en un petate, ahí dormían en el suelo. Fíjese usted, esa era la condición, y eso era solamente ya tarde en la noche para que se repusieran y pudieran levantarse a jalar, ¿verdad? Les pagaban una miseria, pero pues luego los endeudaban, no había descanso, por supuesto, entonces trabajaban hasta morir. Era muy simple, trabajaban hasta morir. ¿Y todo para qué? Para producir un enequén barato, que saliera al mercado mundial, viajara todo el océano Atlántico, llegara a Europa para que fuera procesado y luego regresara a la propia Inglaterra o acá con nosotros y le diera toda esta vuelta al mundo, por impedir que ciertos países tuvieran su propia capacidad industrial. Ese era el esquema colonialista. Aquí tenemos la imagen 16, cómo era otra de las fotos de Turner, extraordinariamente útil esta, cómo es que el peón en realidad era una bestia de carga, fíjese usted, porque, bueno, pues con la leña se hacía todo en aquel tiempo, ¿verdad? Pues no había gasolina, no había diésel, entonces la carga de la leña como si fuera un animal, ¿verdad?, una bestia de carga. Eso era pues la característica, en vez de invertir en las grandes carretas tiradas por animales o a pequeñas carretas tiradas por pocos animales o otras formas de tracción, usaban al ser humano para ahorrarse la inversión, fíjese usted. Así que así está, con esto estoy ilustrando la idea de lo que es el colonialismo, que es el que parece que está regresando de vuelta, ¿verdad? O de vuelta regresando, aunque sea pleonasmo. Regresamos con más después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que con esta cuestión del 1 de mayo, o con motivo del 1 de mayo, dedicamos este espacio hoy pues a hablar del asunto de los trabajadores, porque como le decíamos, pues es una especie en extinción. Ya el trabajador propiamente, en términos estrictos, en términos rigurosos, pues ya está dejando de existir, porque está dejando de existir esa relación del patrón, ¿verdad? Esa relación contractual del trabajador con el patrón. Ya no existe, ahora está pues modificada a una forma de relación que se parece al peonaje del siglo XIX. Y usted dirá, bueno, pero eso es muy exagerado, pues en el siglo XIX o todavía a principios del XX pues era una condición muy extremadamente miserable. Sí, pero el espíritu, el principio que se aplica es el mismo. Mire, aquí en la imagen 17 le tengo a la minera de Cananea. Ahí fue la huelga famosa de 1906. Esta fue una huelga antes de la Constitución de 1917, obviamente, ¿verdad? Pero fue una huelga con esa orientación, ¿verdad? Los trabajadores dijeron, épale, ¿cómo que a nosotros que estamos jalando aquí, que producimos más o tanto como el fulanito que tenemos a un lado, pero que es norteamericano, se nos paga la tercera parte? ¿Por qué a nosotros tenemos también un tercio de las prestaciones mínimas de aquel tiempo, ¿verdad? O los derechos que tiene el norteamericano? Al norteamericano le ponen casa, al norteamericano le pagan 3 veces más que a nosotros, al norteamericano les dan jornadas más llevaderas, ¿verdad? Viven en condiciones, les atiende el médico, todas esas ventajas del norteamericano, porque pues en esa minera, pues ponga usted, el 90% de la gente era mexicana, los trabajadores principalmente, los mineros, mientras que un 10%, digamos, era la administración, los ingenieros, las propias guardias, esas de las compañías, ¿verdad? Las guardias privadas, la burocracia, en fin, y esa gente vivía infinitamente menor. Entonces, esta diferencia es la que los llevó a la huelga, y con esa demanda, igual que ellos, queremos ganar lo mismo, no tienen que darnos un tratamiento de estatus colonial. Esa era en realidad la demanda, ¿verdad? Mientras que aquí, miren, la fundidora de Monterrey, tenemos en la imagen 18, la fundidora de Monterrey, y bueno, en general, toda la industria del acero en Nuevo León, que eran en aquel tiempo 4 plantas importantes. Esta, ¿verdad?, que es la famosa, que ya desapareció, ahora es un parque, como usted sabe. Estaba Zarco, estaba el Horno 2 y alguna otra más. Y bueno, todos ellos se fueron a la huelga sucesivamente entre 1918 y 1922, pero al revés. Fíjese usted, ya no reclamando, sino que ahora exigiendo que a ellos se les aplicara la Constitución del 17 y se les dieran todos los derechos que la Constitución del 17 establecía. Fíjese, muy diferente la perspectiva. Cuando en 1906 los obreros no tenían ninguna posibilidad, solo exigían lo que veían empíricamente que era su derecho, ¿verdad?, personificado por los trabajadores extranjeros. Y en 1918-22, acá en Monterrey, cuando los obreros ya saben que la Constitución les da esos derechos y se van a la huelga exigiendo 8 horas de trabajo, exigiendo, por ejemplo, comedor, exigiendo baños higiénicos ahí en sus horas de trabajo, exigiendo el descanso de fin de semana, en fin, exigiendo vacaciones, todo eso, porque el trabajo pues era muy duro, era muy agobiante, ¿verdad? Así que es diferente. En este momento, mire, en dónde estamos viendo el regreso del peonaje, es en las maquiladoras. Aquí tenemos en la imagen número 19, esta es una mujer abnegada, trabajando, madre de familia, en cualquier lugar de la frontera, o acá en el centro del país, donde ya se están metiendo también estas industrias textiles, y ellos se llaman así, ¿verdad? La industria maquiladora de exportación. Industria maquiladora de exportación, igual que eran las nequeneras, igual que eran las algodoneras, igual que eran las mineras durante el porfiriato, eran para la exportación. Eso estaba muy claro, no eran para el desarrollo nacional ni nada que se le parezca. Tienen más de 1.300.000 trabajadores a lo largo de la frontera y en otras partes, y así se llaman, ¿verdad? Mire la vivienda que tienen ellos en zonas así como Reynosa, Laredo, acá en Nogales, Sonora,
en agua prieta. Esas son las condiciones en que viven, ¿verdad? Porque pues obviamente con un salario como el que perciben, ni modo que compren una casa de interés social, pues no se puede, además no les dan el crédito. Infonavit les va a decir, no, pues no calificas, ¿verdad? Mire aquí la inmensidad de gente en la imagen 21 que se dedica a este tipo de actividad aparentemente laboral, ¿verdad? Aparentemente hay un contrato, aparentemente hay un acuerdo, a lo mejor hasta seguro social les dan, ¿verdad? Pero la condición reproduce el mecanismo de explotación del porfiriato, del colonialismo. Aquí en la imagen 22, mire las colonias en que vive la gente que trabaja en las maquiladoras. Esto es muy parecido ya a lo que tenían los trabajadores en el porfiriato. Así que eso es lo que está regresando. Curiosa la historia, parece estar retrocediendo, ¿verdad? Lo que se había logrado, lo que se había avanzado se elimina y se vuelve a una condición anterior, y eso pues desafía la mente, ¿verdad? ¿Cómo que estamos caminando para atrás? Pues suponía que todo era para adelante siempre, y pues no, estamos regresando al peonaje. Por eso le digo, ya a lo mejor el año que viene ya se llame, en vez de 1 de mayo, Día del Trabajo, 1 de mayo, Día del Peón, puede ser, ¿verdad? Peón moderno o peón posmoderno, que es el que ahora predomina en nuestro país. Vamos a terminar, lo invitamos para que nos sintonice el lunes, ¿verdad? Porque pues hoy ya es viernes, y bueno, pues estaremos aquí a las 12 de mediodía. Hasta el lunes. Bien informado, te tengo la mejor opción. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo y diariamente